Amados, un placer estar con ustedes. Llevamos en la cuarta semana de estudiar, de analizar, de mirar estos temas que de repente no los tratamos comúnmente en nuestras congregaciones, en el diario vivir de la iglesia, pero que son importantes, mirados a la luz de una perspectiva bíblica, ¿no? Cómo somos capaces de analizar bíblicamente esto, y que son temas que son recurrentes en la vida de la iglesia y no son temas tan lejanos. Nos pareciera ser a veces, Daniel, que son temas tan lejanos, pero no lo son de lo cotidiano, de lo normal, son parte del día a día. De lo que viven los hermanos, de lo que vivimos cada uno de nosotros. Tú lo vives con el tema de la pastoral de matrimonios en nuestra congregación, en este trabajo pastoral, ¿no es cierto?, de atender matrimonios que viven estas crisis, que viven estos problemas y que son normales en su vida. No es algo tan lejano, ni es tan pecaminoso tampoco, no es el resultado del pecado en muchos casos, como lo hemos mencionado. Lo vives de esa manera. Lo vivo yo en mi pastoreo de tantos años también, y en el pastoreo diario de la iglesia, de los hermanos de distintas edades, puesto que no estoy enfocado solo en un área, pero y ninguno de nosotros podría estarlo. Aunque tenga un ministerio dirigido en un sector, siempre uno está mirando el globo entero, ¿no? No puede mirar solo una parte. De la misma forma, entonces, vamos hoy día a hablar acerca de la preocupación y la necesidad de control. Y en esto los hombres somos campeones. Queremos tener el control de todo. ¿Cómo nos gustaría que nuestro equipo de fútbol fuera el campeón? ¿Cómo nos gustaría que la asignatura en la que yo soy un experto fuera la única que me pidieran en la universidad para poder ingresar? Así es. ¿Cómo llegamos a la casa y esto ocurre? Esto suena a jocoso, pero ocurre, ¿no es cierto?, cuando los esposos llegan a la casa y se sientan y ¿dónde está el control del televisor? Porque ahora yo manejo esta cosa aquí, y cómo quisiéramos que todo funcionara de acuerdo a lo que nosotros nos hemos ideado incluso, o nos han injertado en nuestra mente acerca del matrimonio, por ejemplo. Pero vamos a hablar de este tema, la preocupación, que es una emoción, dicen algunos, frecuente, que surge cuando sentimos dudas del futuro. La preocupación. Alguien dijo que no es lo mismo estar preocupado que ocupado. Preocupado, claro. ¿Cómo vemos esto? Bueno, desde la perspectiva de la ciencia. Como decía usted, la preocupación es algo muy común a todas las personas, ¿sí? Uno siempre tiene el deseo de alguna manera de control de algunos factores, ¿sí? En el día a día las cosas van cambiando. Yo me puedo levantar en la mañana y en la tarde las cosas son distintas, ¿ya? Por algo que ocurre, ¿cierto? Hablamos un poco de los accidentes o cosas inesperadas durante el día. Entonces, la sensación que uno tiene de control, ¿cierto?, es solo una sensación, es una necesidad del ser humano de estar más o menos manejando aspectos de su situación vital en que realmente no tenemos mucho control. ¿Cómo pudiéramos nosotros asociar este hecho de que hay momentos en los que nosotros perdemos siempre, por lo general perdemos el control de muchas cosas? Pero estoy pensando en el momento en que en Judas, fíjate, cuando Judas dice: no era mi intención que ustedes mataran a Jesús. Mi intención era ganarme unas monedas, podría uno decir, ¿no? Pero nunca que lo hicieran esto con él. Tanto así, dice la Biblia, que él decide devolver las monedas. Porque, estoy siendo abogado del diablo, porque en su fuero interno, su intención no era que masacraran al Señor. Era simplemente decir: mira, este es Jesús. El que ustedes están buscando, este es. No en el sentido positivo, de todas maneras, pero ¿estaría pensando realmente en que lo maltrataran de esa manera? Yo creo que, a ver, nosotros podemos... Y pierde ese control. Podemos de alguna manera manejar nuestras propias acciones, pero no podemos manejar las consecuencias de nuestras acciones, ¿sí? Y sabemos que en el caso de Judas, ¿cierto?, el pecado tiene su pago, ¿sí? Su paga es la muerte, ¿sí? Entonces, las consecuencias de nuestras acciones no podemos manejarlas. Nosotros lo que podemos hacer es, algunas cosas podemos hacer, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cosas que uno tiene seguro en el día a día. Dice,
mira, yo a lo mejor tengo un trabajo seguro y el día de mañana van y me despiden. Yo tengo salud, ¿sí? Y me siento un hombre sano y el día de mañana me pueden diagnosticar una enfermedad grave, ¿sí? Entonces, nuevamente, la sensación de control es totalmente falsa. Y las preocupaciones, es decir, ocuparse antes de que ocurran las cosas, es absolutamente inútil, ¿ya? Ahora, decíamos que era diferente a planificar. Claro, ¿Sí? claro. Sí, claro. En general, lo que la Biblia recomienda es que uno planifique en torno a estar alineado con las cosas que Dios quiere, ¿sí? Porque No importa si voy a estar o no voy a estar. no importa si, claro, no importa. Por ejemplo, si yo planifico para la jubilación, ¿sí? O sea, Claro. las personas, es recomendable que planifiquen para la Y jubilación, puede que me muera antes. pero puede que me mueras antes, ¿sí? Entonces eso no es pecaminoso. Pero si yo estoy pensando siempre en la jubilación, en esto que muchas veces piensan, yo cuando me retire voy a ser feliz más o menos, eso es erróneo. Mm. ¿Sí? Claro, porque si nosotros pensamos en que el tratar de acomodar el futuro de acuerdo a lo que yo quiero y de acuerdo a lo que yo creo, es realmente difícil hacerlo, por no decir imposible, ¿no? Porque hay cosas que yo puedo tenerlas programadas. Incluso hasta cuántas veces se nos cae una reunión. Sí, claro. Ni siquiera de eso tenemos control. Uno dice, no, pero yo tenía una reunión a las 9 de la mañana, o tenía una cita con el médico, y resulta que el médico, en lugar de llegar a las 10 cuando tenía la cita conmigo, llegó a las 11. Sí. ¿Y cómo reacciono frente a eso? ¿Cómo reacciono frente a Sí. eso? O sea, de alguna manera uno le va dando importancia, y esto es bien relevante, porque la necesidad de control de algo revela cuál es nuestro ídolo, ¿cierto? O sea, si es que, por ejemplo, ahora está de moda las dietas, las famosas dietas, y muchos están todo el día viviendo en torno a las dietas, ¿sí? La dieta, no sé... En la luna. No, sin lactosa, sin Ah, ya. harinas, qué sé yo, sin refinado. Y todo el día estoy pensando en que esto me va, de alguna manera, dar sanidad. Voy a estar sano para el futuro. Y resulta que puedo poner mi salud como un ídolo, ¿sí? O si estoy pensando todo el día en el dinero, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo que hacer dinero, tengo que hacer más dinero, tengo que hacer más trabajo, tengo que hacer más empresa. Y resulta que el dinero se vuelve nuestro ídolo, ¿sí? Entonces la pregunta acerca del control va a estar muy relacionado con cuál es el ídolo que tenemos, ¿sí? Tendríamos entonces que preguntarnos, como diría el apóstol Pablo a los romanos, preocuparnos de saber cuál es la voluntad de Dios para no caer en esta preocupación. Sí, ahí Y yo no es fácil. quizás quisiera poner el ejemplo de Marta y María, Ya. ¿sí? ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. En Lucas sale eso, Sí. Marta y María. Entonces Marta, cuando Jesús las va a visitar, y Marta se empieza a preocupar de los detalles de la casa, ¿cierto? Y resulta que María estaba ahí con el maestro, estaba con Jesús, y Marta le pregunta a Jesús, le dice algo así como, ¿por qué no mandas a María para que me ayude? ¿Sí? Entonces Marta, de alguna manera, representa el control. ¿Sobre dónde estaba el control? Estaba en los detalles. A lo mejor el deseo de ella no estaba equivocado, pero la ejecución era equivocada, por el control estaba en su propia perfección, de alguna manera, de cómo estaba la casa cuando viniera Jesús. Y Jesús le dice, ¿cierto?, que en realidad eso está equivocado. Y lo que María estaba haciendo, que es estar con Jesús, ese era el deseo y la acción adecuada. Entonces muchas veces nosotros tenemos ciertos deseos que puede ser que sean buenos, por ejemplo, deseos de que mi familia esté sana o tener cierto bienestar económico para mi familia, ¿sí? Pero si es que no están alineados, en primer lugar, viendo a Jesús, ¿cierto? O viendo primeramente el reino, como dice la palabra, ¿cierto? Yo voy a estar equivocado. Y el dardo, ¿cierto? Yo voy a errar el blanco. Entonces voy a pecar, ¿sí? Acuérdense que pecado significa Sí, sí, errar en el blanco. Entonces yo voy a pecar, porque no voy a dar
con lo que está alineado con Dios. En este caso, en el caso de Marta y María, Marta estaba afanada, ¿sí? Y estaba irritable, decía la palabra, ¿sí? Que estaba enojada por esto, ¿sí? Por sus quehaceres, por los quehaceres del día a día. En vez de estar ahí al lado de su maestro, aprendiendo a los pies de Jesús, dejando a lo mejor su propia ansiedad, su propio control a los pies de Jesús. Sí, es como cuando la Escritura también dice que los hombres hablaban acerca de la ayuda a los demás. O el hijo, o el muchacho rico que viene a Jesús, ¿no? Y dice, yo, ¿qué tengo que hacer? Dice, bueno, vende todo lo que tienes. Y su problema no estaba en que no hiciera algunas cosas que él las hacía. Perfectamente, él dice, yo hago esto desde mi infancia. Sí. Pero mi corazón, mi preocupación está en mi futuro, como aquel que dice, voy a trabajar, voy a agrandar mi granero, porque cuando ya sea viejo voy a tener dinero, pensando en la jubilación, que tú decías, ¿no? Voy a imponer mucha plata para que cuando yo me jubile, entonces, y Dios le dice, necio, si alguien viene, si van a venir por tu alma, esta noche, y todo lo que te esforzaste y todo lo que trabajaste, no te sirvió de nada. Siento que ahí es donde nosotros tenemos que estar centrados en que las cosas de arriba significa no perder la mirada también de las cosas de abajo, pero entendiendo que de esas yo no tengo control. Sí tengo control de buscar a Dios, ¿no? Sí, y hay que tener harto ojo porque en realidad muchas veces el control pasa porque yo estoy siendo mi propio ídolo. ¿Sí? Yo estoy poniéndome por encima de todas las cosas y mi bienestar está por sobre todo. Entonces estos deseos de ser, ahora se habla mucho de, ¿cierto? De ser exitoso, de cuidarse a sí mismo. Se habla, por ejemplo, del tema de la autoestima, que uno tiene que tener autoestima alta, ¿sí? Y preocuparse de uno mismo. Pero ojo que si uno se pone en el centro, no le está entregando el control a Dios. Uno está tratando de tomar el control porque, como decíamos, es una falacia. Sí. Ahora, por otro lado, está el hecho también de que cuando nosotros miramos Romanos dice, no podemos cambiar el mundo en el que estamos, si no es con la voluntad de Dios. Sí. Ustedes lo que tienen que hacer, dice, es mirarlo desde la otra perspectiva. Mirar el mundo como objetivo de salvación, más que como un objetivo de destrucción y en el cual yo ya no puedo vivir. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos alejarnos del mundo y decir, no, mira, en realidad... y recuerdo aquí la experiencia de Juan en la isla de Pasmos, ¿no? Cuando al final ya del libro de Apocalipsis dice, el Señor dice, vengo pronto. Juan dice, con todo lo que yo he visto, Señor, ven ahora, ¿no? Ya estoy listo para irme, sí, claro, pero porque él ha vivido la experiencia de estar despatriado en Pasmos, pero con una visión espectacular de los eventos futuros, de los eventos finales. Entonces dice, Señor, ven pronto, no tengo problemas. ¿Cómo nosotros quisiéramos cambiar el mundo en el que estamos? De alguna manera no vamos a poder cambiar el mundo, podemos cambiar la forma en que cada persona que conoce a Jesús ve el mundo. Sí, y también eso es distinto. Y tenemos que partir por casa, de alguna manera. Claro. Tenemos que cambiar nuestra mente. ¿Sí? En Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino renovados con, ¿cierto? Vuestro entendimiento. Exacto, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, nuestra mente tiene que ser cambiada y alineada con la mirada que Dios tiene de nosotros. Y después dice, y para que comprobéis, ¿cierto?, su voluntad buena, su voluntad perfecta. Entonces, nosotros tenemos que estar renovando nuestro entendimiento, tener, como decía en un capítulo anterior, la mente de Cristo, esta mente que ve con ojos espirituales. Que, como decía usted, cuando Juan ve esta realidad, él dice, quiero ahora, ¿sí? Pero en realidad nosotros también tenemos que ver esta realidad espiritual y darnos cuenta que en realidad no tenemos ningún poder sobre las cosas, sino que el Señor es el que tiene el control completo. A veces pienso que la situación de Juan en Pasmos era mejor que la nuestra. Era mejor que la nuestra, ¿en qué sentido? Que si bien es cierto, él estaba despatriado, él estaba... en una isla, viviendo en un lugar difícil, complejo, todo aquello. Sin embargo, tiene una visión espectacular del final de los tiempos. Sin embargo, nosotros
hoy día vivimos en un mundo que está en crisis. Y desde ese mundo en crisis tenemos que proyectarnos por fe. ¿Te acuerdas que hablamos acerca de la fe cuando hablamos Sí. acerca de las 5 solas, no? Tengo que proyectarme por la fe hacia la promesa de Dios, pero desde un mundo en crisis. Esto es como el cisne que vive en el barro, ¿no? El cisne sabe que en medio del barro está su alimentación y él mantiene su plumaje impecable. Nosotros tenemos que entender que el mundo no es nuestro habitáculo eterno. Nuestra habitación eterna es los cielos. Por lo tanto, la preocupación no debe desviar nuestra atención de lo excelso, de lo sublime, de lo majestuoso. Sí. Proyectarme. De hecho, Jesús, cuando ora al Padre, podría haber pedido que nos sacara del mundo. No lo hace. Y no lo hace. Ujú. Él dice, no pide que lo saque del No mundo, los sino quites que del mundo. Guárdalos del mal. guárdalos del maligno, dice. Entonces, así como el ejemplo del cisne, nosotros tenemos que mantenernos santos, nos tenemos que mantener puros. Hablábamos de que tenemos que tener todos nuestros pensamientos, ¿cierto?, cautivos, ¿sí? Y pensar en todo lo honorable, todo lo bueno, todo lo justo, ¿sí? Todo lo que es de buen nombre. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros no tenemos es el control, pero podemos darle el control al Señor y mediante su Espíritu Santo ejercer una buena voluntad de alguna manera, o sea, hacer voluntades que quiere el Señor de nosotros. Sí, darle el control a Dios no es tan fácil. Y yo creo que quienes nos están viendo hoy día, para ellos están pensando, tal vez como nosotros, no es tan simple, pero es un proceso de intimidad con Dios, es un proceso de trabajo con Dios, Sí. hasta llegar, ¿no es cierto?, como dice la Biblia, hasta la plenitud de Cristo, a tener la mente de Cristo, Exacto. hasta que nosotros lleguemos a pensar como Él, ¿no? Y no es sencillo. Yo siento que desde este mundo, de este lugar donde nosotros estamos, no es tan simple. Pero tiene que llegar, y esto se logra a través de la intimidad con Dios, para quitarme la preocupación. Sí. Porque la gente está más preocupada hoy día, y yo lo veo a veces, incluso en las iglesias, estamos más preocupados de cómo será la eternidad, ¿no? Escuché una vez a un profesor, hace ya muchos años, mientras yo era alumno, y él dijo, no tenemos que preocuparnos mucho cómo van los cielos, sino cómo ir al cielo. Ujú. A veces estamos más preocupados de cómo es el cielo que cómo de llegar. Sí. Y creo que esa preocupación, ¿no?, nos lleva a la ansiedad de no hacer las cosas bien, porque estamos tan preocupados de cómo es. Sí. Y de hecho, los mismos discípulos le preguntan al Señor, ¿tú vas a restaurar el reino en este tiempo? Esa era su inquietud. ¿Vamos a poder salir de Nerón? ¿Vamos a poder salir de los emperadores que nos han causado tanto dolor? ¿Vamos nosotros a salir de los gobiernos humanos que tengamos? ¿Vamos a poder salir de esto? Jesús le dice, a usted no les toca eso. ¿Cómo vamos a hacer? Nos les toca saber cuándo viene el fin. Sí. Ahora, yo creo que yo estoy de acuerdo con que es difícil, pero Jesús da ejemplos claros de esto, ¿ya? Y siempre nos recuerda lo que ya hizo, que eso yo creo que es importante, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, en Mateo decía, no os afanéis, ¿sí?, por la vida, por la ropa, ¿cierto? Si ustedes no pueden alargar un codo o no pueden alargar una hora su vida, ¿cierto? De alguna manera él dice, mira, visto a los lirios del campo, ¿cierto?, que no trabajan ni hilan, dice, yo a los pajaritos les doy comida, ¿sí? Y ustedes no van a valer más. Entonces, él dice, ya con hechos, dice, he hecho todo esto por otros que son menos valiosos que ustedes, porque no lo voy a hacer por ustedes, ¿sí? Y el mejor ejemplo que tenemos de qué hacer, yo creo que es Jesús mismo, por ejemplo, en Getsemaní, ¿sí? En Getsemaní, cuando Jesús estaba sufriendo completamente, ¿sí?, ¿qué es lo que hace él? Va, se retira, ¿cierto?, y ora, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén en dificultades, como dificultades muy grandes en su vida, ¿cierto?,
con falta de control porque las cosas no están saliendo como ustedes quieren, o tienen esta ilusión de poder controlar las cosas, es el mismo Jesús que va y lo que hace es, va donde el Padre, pide, y Él es obediente también en recibir su respuesta. ¿Sí? Sí. Y lo otro que hace Jesús es pide compañía. Eso es interesante porque dice, los despierta, ¿cierto?, los discípulos y le dice, ya acompáñenme a orar. Y ellos no pudieron porque estaban cansados, probablemente estaban muy cansados de tanto ajetreo, pero Él se acompaña de alguna manera, busca la compañía del otro. Entonces, cuando nosotros suframos de preocupaciones, de falta de control, una de las cosas que tenemos que hacer es ir a buscar al Padre, orar, depositar nuestras peticiones y hacer su voluntad en compañía de otros cristianos, en compañía de otros hermanos. Sí, el apóstol Pablo da una orden muy clara. Y él dice, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, si hay algo en lo que vale la pena preocuparse, En esto pensar. ¿no? Si hay algo en lo que vale la pena ocuparse, es en estas cosas. No se ocupen tanto, otra vez vuelvo al ejemplo que puse recién, en cómo es el cielo. Preocúpense de ir al cielo. Sí. Porque el cómo sea siempre será mejor que esto. No se preocupen de cómo la otra iglesia tiene esto y yo no tengo. Preocúpense de cómo somos un aporte y algo especial en la iglesia en la que yo estoy, ¿no? Entonces Pablo dice, este es mi orden, hagan esto. Y yo creo que hoy día, de alguna manera, Daniel, las iglesias necesitan también este cambio de switch. La preocupación tiene que ser abandonada con ocupación. Y ocupación en algo que sea distinto, en algo que sea diferente. Y Pablo lo retrata de esa manera, en lo que es justo, lo que es honesto, lo que es verdadero, etc. Sí. De alguna manera, las iglesias han caído en los comportamientos de este siglo, en el sentido de buscar cosas que no están en el centro. Por ejemplo, buscar más seguidores, buscar llenar la iglesia, ¿sí? Que no es un deseo malo. Que no es un deseo malo, ¿sí? Pero dice la palabra, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, ¿sí? Muchas iglesias han olvidado predicar la palabra de Dios. Están llenas de consejos psicológicos, ¿sí? De consejos humanos, ¿sí? De lógicas que no son la de Dios. Y se han olvidado de predicar la palabra de Dios. Y eso es lo importante, porque si uno busca el reino de Dios, buscando su palabra y en oración, el resto será añadido. Bueno, para ir cerrando esta etapa, ya nos van quedando pocos minutos. Digamos que la preocupación desvía nuestra atención del centro, del centro que nosotros no podemos controlar, ¿no? ¿Qué no podemos controlar? No podemos controlar cuántos años vamos a vivir. Por lo tanto, la muerte no debiera ser algo que me preocupe, algo que me quite el sueño. No tengo control sobre mi salud. En algún momento voy a enfermarme. Tengo que tomar algunas precauciones. Sí. O sea, no voy a andar haciendo cosas que no son adecuadas. Cuidar el templo del espíritu. Claro, cuidar el templo del espíritu. No tengo control de las cosas que me pueden pasar en la calle, pero tengo que pasar por el paso de cebra, por decirlo de una manera. Por lo tanto, debo cambiar mi foco de atención. Y este foco de atención ha de estar en ocuparse de las cosas espirituales, sin dejar de hacer otras que son importantes. No puedo dejar mi trabajo. Es decir, no todos son pastores, digamos, que se dediquen a tiempo completo a eso. Hay pastores que tienen un trabajo, digamos, no sé si es la mejor palabra, pero secular también, ¿no? Pero quienes nos dedicamos a tiempo completo es distinto. No todos han sido llamados a eso. Pero tengo que ocuparme de eso sin dejar de ocuparme de lo eterno, ¿no? Que esta ocupación terrenal
no me aleje de mi ocupación espiritual. Tengo que ser capaz de congeniar ambas. Sí, y no tenemos que olvidar, porque de repente podemos pensar que esto lo estamos haciendo solos. Claro. ¿Sí? Y en Romanos 8 dice, para los hijos de Dios, todas las cosas cooperan a bien. Ujú. ¿Sí? Entonces, para los que creen que Jesús es su Salvador, ¿cierto? Creen que revivió a los muertos y creen que está sentado a la diestra del Padre ahora, para ellos todas las cosas cooperan a bien. A veces uno no entiende los planes de Dios, Ujú. ¿sí? Porque a veces son planes que son muy, muy, muy complejos. Pero tenemos que tener la confianza, y eso es lo que tenemos que llamar al resto de las personas, a tener la confianza en este Jesús, que dio su vida por nosotros y que gracias a eso todas las cosas cooperan para bien para nosotros. Sí. Hay que cambiar el foco hacia dónde estamos apuntando. Tal vez hemos puesto nuestra atención en el lugar equivocado y en las cosas equivocadas. Tenemos que volver al centro. Y ese centro, amigos, hermanos, sigue siendo Cristo. El centro Amén. siempre ha sido, será y debe ser Cristo. Si usted pone su atención en Cristo, si usted mira a Cristo, fija tus ojos en Cristo, había una alabanza que cantábamos, y lo terrenal sin valor será. Por lo tanto, si nosotros fijamos nuestros ojos en Cristo, alcanzaremos la eternidad, no por algo que nosotros hicimos, sino simplemente por colocar todos nuestros ojos en Dios. Que el Señor nos bendiga. Hemos llegado al final de nuestro programa una vez más. Nos queda una semana más. La próxima semana les invitamos a hablar de algo que yo sé que a usted le va a encantar. Vamos a hablar del gozo. El gozo que viene producto de una relación espiritual. Que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana. Bendiciones.